Muy buenas tardes. Continuando con la temática de desarrollar de fisiología respiratoria, estos son los temas que estaremos hablando el día de hoy y posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, estaremos hablando de cada uno de ellos. Bueno, definimos trabajo inspiratorio a la capacidad que tiene el parénquima pulmonar de elongarse junto con sus fibras elásticas y a su vez se le administra una cantidad de volumen X capaz de vencer la resistencia del mismo. Entonces, este trabajo inspiratorio lo podemos ver reflejado acá en esta tabla de presión sobre volumen, donde lo podemos subdividir en tres categorías. Dice trabajo de extensibilidad, trabajo de resistencia y trabajo de resistencia de las vías respiratorias. En esta gráfica podemos observar también en las líneas punteaditas encontramos la inspiración y en la inspiración observamos cómo también trabajan todos los músculos de la inspiración y todos sus músculos accesorios. Además podemos definir trabajo de distensibilidad a el trabajo requerido para expandir los pulmones en contra de sus fuerzas elásticas. Definimos trabajo de resistencia a el trabajo requerido para vencer la viscosidad de los pulmones y de las estructuras de la pared torácica. Y definimos resistencia de las vías respiratorias a prácticamente a el trabajo requerido para vencer la resistencia de la vía respiratoria durante el movimiento de aire de los pulmones. Okay. Estas son las definiciones de cada una de ellas. También podemos, digamos, sacar el trabajo de distensibilidad por la fórmula delta de volumen por delta de presión entre 2. Entonces, estos tres trabajos de distensibilidad se me ven afectados y se me ven alterados en patologías pulmonares. Es decir, el trabajo de distensibilidad y el trabajo de resistencia se me ven afectados en patología de tipo fibrosis pulmonar, mientras que el trabajo de resistencia de vía respiratoria se me ve afectado en patología de tipo obstructivo. Okay. Entonces, esto, lo que es el trabajo inspiratorio, como lo dije, fue lo que definimos y se me ve reflejado en la tabla de presión sobre volumen. Entonces, hablemos ahora de flujo. Definimos flujo a las moléculas que se me transportan, ya sea en un conducto, con líquido o con gas, y estas moléculas viajan a una velocidad estipulada. Entonces, el flujo también tiene unas características específicas. Entonces, a pesar de que las moléculas tienen que ser iguales, en la vía respiratoria superior e inferior, a pesar de que el aire se me mezcla con el CO2 y se me mezcla con el vapor de agua, no me muestra ningún tipo de alteración. El flujo lo podemos encontrar como flujo laminar, y el flujo laminar lo definimos como esas partículas que viajan en un conducto, ya sea gas o líquido, y estas viajan en forma unidireccional y viajan de forma lineal. El flujo turbulento son estas partículas que viajan tanto en un conducto, ya sea con gas o con líquido, y estas partículas se estrellan entre ellas mismas o ya se adhieren a las paredes, viajan de forma reversible y así sucesivamente. Mientras que el flujo transicional son las partículas que viajan en un conducto, ya sea líquido o gas, y estas partículas viajan de una forma más separada y también se estrellan unas con otras. Estas partículas viajan de forma unidireccional. Entonces, este flujo, nosotros lo podemos, el flujo laminar lo encontramos directamente en lo que son los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares, el flujo turbulento, nosotros lo encontramos prácticamente en lo que son las tráqueas y el flujo transicional lo encontramos en lo que son las ramificaciones. Bien. Ahora, definamos resistencia. Nosotros definimos resistencia a la limitación que se me presenta en la entrada y salida de aire, ya sea de la vía aérea y de los pulmones. Entonces, esta resistencia también la podemos nosotros ver afectada, como su nombre lo indica, resistencia a la entrada y salida de aire. Tiene también, si el paciente tiene una patología de tipo obstructiva, también ahí vemos limitación para la entrada y salida de aire. Eso es como definición de resistencia. Y la definición de resistencia también va agarrada de la mano de la ley de Poiseuille. ¿Por qué? Porque
porque me dice la resistencia es igual a la viscosidad, escúchenlo bien, a la viscosidad de un líquido por la longitud. Y la resistencia es inversamente proporcional al radio de un conducto. Entonces, vemos que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad de un fluido y es directamente proporcional a la longitud de un conducto. Entonces, es decir, que si me aumenta la viscosidad de un fluido y me aumenta la longitud, también me aumenta la resistencia. Pero el problema crítico es cuando el radio disminuye a la mitad. Cuando el radio disminuye a la mitad, entonces observamos que la resistencia me aumenta 16 veces, que es lo peligroso que se ve ante esta situación. Listo, eso es lo que es ley de Poisson. Entonces ahora pasemos a la fase expiratoria. Entonces la fase expiratoria es un proceso prácticamente pasivo, pero tienen que verse tres condiciones únicas y exclusivamente para que se me dé la expiración. Se dice que el gradiente de presión de la fase expiratoria debe haber desaparecido y que el volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo y que los músculos de la expiración estén totalmente relajados. Esas son las tres condiciones para que me dé la fase expiratoria. Entonces, en la fase expiratoria también encontramos unos músculos, que son los músculos facilitadores de la fase, los músculos productores de la fase y los músculos accesorios de la fase. Como la expiración es un proceso totalmente activo, entonces en los músculos productores de la fase no existen. Entonces, los músculos facilitadores de la fase están los músculos intercostales y los músculos accesorios de la fase encontramos los músculos abdominales y dentro de los músculos abdominales encontramos el recto abdominal, los oblicuos y el transverso. Y el triángulo, el músculo triangular del esternón. Listo. Entonces, ahora hablemos un poco del retorno venoso y las modificaciones que se me dan durante la expiración